De nuevo con usted aquí en Coto y Pesini por Globovisión. El DJ hoy pone música de los años 60, eso es de Aquarius, pero ya la parte donde sube el ritmo de esa canción, esa era una de las favoritas de mi señor padre. Cuando yo iba en el carro nos las ponía y él decía, mira cómo cambia el ritmo, así que me trae buenos recuerdos. Aquarius, de la quinta dimensión. Bueno, tenemos nuestro próximo invitado, es Gabriel Reyes, el analista político y de economía. Gabriel, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Gracias, Pedro, por la invitación y saludo a quienes comparten con nosotros este programa. Ok, bueno, vamos a comenzar con el tema obligatorio sobre un análisis de los acontecimientos políticos del país. Quería saber cuál era tu impresión sobre estos últimos comicios. Bueno, Pedro, yo creo que más allá de lo que se ha venido planteando sobre los resultados, aquí las situaciones irregulares yo no creo que hayan sido coyunturales, yo creo que es un problema estructural. El mismo llamado, la misma convocatoria a este proceso fue una convocatoria sobrevenida, atropellada, que interrumpe de alguna forma la inercia de una crisis de ingobernabilidad en la calle. Recordarás que previo a eso hubo un evento donde precisamente millones de venezolanos acudimos para afirmar, entre otras cosas, el carácter írrito de la Asamblea Nacional Constituyente y la declaración en desobediencia civil. Sin embargo, todo eso quedó de un lado porque llamaron a elecciones y fue como un reseteo y vámonos entonces modo elecciones. Esto generó, a mi juicio, un daño importante en la esperanza y en las expectativas de quienes pensaban que la ruta electoral no podía ser atendida en ese momento de esa forma. Yo escuchaba a un político de estos de tradición opositora referirse a que los resultados fueron culpa de la abstención. Yo no creo en las culpas, yo creo que la culpa es un concepto más teológico que otra cosa. Fulano, es culpa del otro, es culpa de lo que pasó. Yo creo que siempre el locus de control externo de quienes tratan de explicar hacia afuera lo que no quieren ver hacia adentro, nos obliga a este tipo de señalamientos, pero realmente hay que analizar, si bien es cierto que la abstención fue un componente importante, veamos por qué ocurrió la abstención no inducida, no aquella que se origina de las mudanzas de los centros, la otra abstención, la más grande, no la estructural, la que forma parte de la cultura política, la abstención coyuntural de por qué tanta gente se sintió decepcionada de este llamado y no asistió. Bueno, entonces cuando revisamos esto... esto... gente, porque si vemos estadísticamente, 61% de las personas asistieron y históricamente 54 lo que es el promedio. Pero aquí se rompen tres mitos. El primero es que todas las encuestas proyectaban una victoria aplastante de la oposición, porque tal vez muchas de ellas se sintieron tentadas a extrapolar las cifras de aprobación a la gestión gubernamental. Y decían, bueno, si el gobierno tiene un rechazo de 80%, es imposible que aquí se ganen gobernaciones. Y ahí vienen los escenarios de 17, 18, 20 gobernaciones. Cuando se obtienen estos resultados, preguntan, bueno, ¿y cómo pudo haber sucedido esto? Bueno, hay variables con las que no se juegan, y es, por ejemplo, la misma crisis que ha generado la carestía y la miseria en grandes sectores populares se convierte en un elemento decisor cuando la bolsa de comida o la caja de comida constituye el factor que clienteliza al elector para garantizar esa participación. Porque del otro lado lo que perciben es precisamente oposición. Nos oponemos a esto. No hay proposición ni se percibe la alternativa. Entonces, hoy más que nunca, yo creo que el voto fue muy utilitario y el voto se llevó precisamente de mano de esta crisis que se ha generado, que como decía Carlos Larrazábal anteriormente, pareciera que no tiene freno. Él hacía la mención a una caída libre, porque el origen de nuestros problemas, Pedro, es económico, no es político. Lo político es lo que se ve, lo que se palpa, pero la causa está en lo económico, que se ve en lo social, se refleja en ese estigma social que se llama la miseria.
Y eso basta salir para cualquier calle del país y ver a la gente comiendo de la basura, ver las largas colas para ver qué hay, entender que Pero el tú cono no, monetario vale $1. Entonces ahí es cuando tú pero tú no entiendes. ves algún tipo de ventajismo de un lado o del otro. Es que por supuesto, cuando tú ves a los candidatos repartiendo comida, yo creo que más ventajismo que ese, que es un ventajismo, a mi juicio, O por ejemplo, el canal del Estado no tuvo ningún candidato de oposición. No es que eso sea nuevo, pero son siempre también bueno, pero es que ventajismo. se viene repitiendo un patrón de comportamiento electoral donde el gobierno precisamente utiliza todos los recursos en función de lo que consideran ellos que es la verdad única. Entonces, esa verdad única es la que se trata de imponer y estos resultados son unos resultados que no deberían extrañarle a quienes entendemos que la coyuntura electoral forma parte de la democracia, pero no es la democracia. Para una democracia, un proceso electoral es necesario, Pedro, pero no es suficiente, porque son necesarios los derechos políticos, individuales y colectivos que sean respetados. Sí. El derecho al disenso, el derecho a la protesta cívica, esos derechos que han sido sistemáticamente y sistémicamente coartados, también forman parte de esa democracia que hoy vemos desgarrada y que se trata de refrescar con un proceso electoral que, como tú has señalado, es opaco, no es un proceso que nos permita de alguna manera mostrar con transparencia a Venezuela y al mundo, a pesar de que en el clip que tú proyectaste al principio de este programa, recoges parte de la alocución del señor Nicolás Maduro, donde hace referencia a que vengan y auditen lo que Te lo recuerdo que algo, esta es la noticia que sale internacionalmente, como lo recoge la AFP, que es una agencia de noticias internacional, que se tienen que cuidar mucho y tienen que ser muy objetivos, equilibrados en lo que están proyectando. Claro. Por eso no coloco sino ese tipo de noticias y cómo la manejan. Y es que ese es el mensaje que hay que analizar. Cuando él dice vengan y hagan la auditoría es porque hay dos cosas. Primero, hay certeza de que a nivel de indicios electrónicos, cuando tú mismo decías, cuando el candidato Carlos Ocariz dice que el 30% de las actas no la... 30% de sus testigos no pudieron tener contactos con ellos por cualquier circunstancia. Esto lo dijo también Liliana Hernández. ¿Cómo dudas tú entonces de lo que se obtiene en esas boletas? Sí, pero también parece que hubo unas medidas coercitivas contra estos testigos. Entonces él dice, bueno, los resultados van a dar unos números que internacionalmente los van a reconocer. Pero si estos comportamientos intangibles se reflejan en las boletas que son tangibles, que están en las cajas, entonces eso va a cuadrar. El tema que tenemos que entender es que el voto dejó de ser... No, pero Ocariz denunció que habían, por ejemplo, personas que entraban y marcaban su dedo 10 veces y la huella les reconoció. Pedro, si no hay cadáver, no hay homicidio. Aquí no podemos seguir con la denuncia sin la prueba, porque eso genera todavía más desesperanza. ¿Cómo yo voy a llamar a la gente a que participe si después de este resultado digo que todo ha sido un proceso nefasto y lo gravito alrededor del voto Ahora, como fíjate, acto? en línea lo que estás diciendo, el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Alup, considera que tras los resultados de las elecciones se puede generar cierto desánimo en los comicios futuros definitivamente, porque todas esas personas que fueron confiadas a votar y no vieron los resultados que se esperaban, para que los vuelvan a llevar va a ser difícil. Es que tú crees que este proceso acelerado de convocatoria, que me aseguraron que el 10 de diciembre eran las elecciones para alcalde y que quieren hacer las presidenciales en abril, y ya lo ha dicho Nicolás Maduro en sus cadenas, van a haber más elecciones más rápido, por supuesto, porque hay una inercia que ha desestimulado. Los analistas consideraban, muchos de ellos, que la abstención iba a ser del lado oficialista. Sí. Bueno, resulta que el carnet de la patria como elemento de control social se convirtió prácticamente en el pasar lista a ver quién va a recibir su clap. Ok, tenemos que ir a una pausa. Al regreso quiero hablar ahora contigo sobre la posición internacional, del secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, de las Naciones Unidas, cómo queda la Unión Europea, Donald Trump ante estas elecciones. Y si vienen otras elecciones, si se ganan y ante esta presión, como dice, de control social, ¿cómo van a ser? También cómo se está reaccionando ahorita con los gobernadores de oposición. Por aquí tenemos noticias de televisión. Le digo, me denuncia traspaso de patrimonio de Táchira al gobierno central. Y tantas noticias que están saliendo. Velázquez denuncia que le fueron anuladas 3 actas para ser elegido gobernador. Y así tantas noticias que hay que desglosar de alguna manera. Ya regresamos con más para ustedes con Toby Pensini, Globovisión.